Árbol solo, una modalidad cerámica arqueológica de los Saladillos, interfluvio Salado Paraná, Santa Fe, Argentina, por Silvia Cornero y Paula del Río. Resumen: la identificación de motivos reincidentes pintados y o grabados en la cerámica constituye un atractivo recurso de análisis que provee información directa sobre las sociedades que habitaron la región. En este sentido, y en términos de modalidad alfarera, Serrano, en el 54, ampliamente, define un patrón de diseño realizado en grabado, incisos sobre cerámica, que denomina árbol solo. En este trabajo exploramos y repasamos el concepto de árbol solo. Relevamos más de 20 fragmentos relacionados a dichos diseños, algunos con asociaciones cronológicas estimadas entre 890 y 2400 años antes del presente. Ampliamos la caracterización y generamos un mapa de distribución, proponiendo un área de dispersión basada en la presencia-ausencia de registro. Reconocemos el acierto de Serrano en la distinción de dicha modalidad y concluimos preliminarmente que árbol solo constituye un patrón distintivo de diseño nativo, geográficamente acotado y característico de las sociedades que habitaron la cuenca de los Saladillos, Amargo y Dulce. Introducción. La región de los Saladillos integra la gran llanura chacopampiana, con una superficie calculada en 6.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, en una parte de la llanura santafesina y del sector W del valle aluvial del río Paraná. Se compone de un sistema de antiguas terrazas, Saladillos, Araicaiquín, Naré y Paiva. El área de estudio se emplaza en el valle interfluvial que se extiende por los ríos Salado y Paraná, entre los arroyos Saladillo Amargo y Saladillo Dulce, que se unen en el Saladillo y desembocan en las lagunas Setúbal, El Capón. El valle actual de los Saladillos presenta un relieve cóncavo y pendiente muy suave de dirección aproximada noroeste-suroeste, con una textura de los horizontes superficiales areno-limosa. Constituye la red de drenaje principal del área de estudio, dada por los cursos de los arroyos Saladillo Amargo, Saladillo Dulce y Saladillo, que constituye el área de descarga de aguas subterráneas profundas. Su arqueología fue inicialmente abordada a partir de la década del 20 por Fregueli, 1920, Castellanos, del 24 al 26, Larguía de Crouseilles, 1936, Aparicio, 1931-1937, más tarde Badano, 1940, y Zapata Golián, 1975. Incursionaron en los bajos y en la parte central de los Saladillos, como en las cercanías de Naré. A partir de los años 70, Carlos Ceruti recorre la cuenca media del río Salado y cuencas menores como los arroyos Saladillos, Cululú y Arismendi, y las lagunas del Cristal, La Redonda, del Plata y La Blanca, que conforman ambientes ecotonales fluvio-lacustres. Los sitios relevados se emplazan mayormente en unidades geomorfológicas modeladas por erosión hídrica y eoica, que se conocen como ollas de deflación, de cuya gradación de suelos afloran estructuras cilíndricas de tierra cocida subterráneas, denominadas hornos. Ceruti elabora un modelo en base a los hornos y sus contextos característicos, representados por la escasez de cerámica y la presencia de líticos tallados y pulidos, boleadoras, proyectiles lanceolados con o sin péndulo y triangulares, areniscas cuarcíticas o calcedonia, que llamó Entidad Arqueológica Esperanza. La atribuyó a cazadores pedestres de la llanura central del Holoceno tardío, correspondiente a un periodo climático árido o semiárido, distinguiéndolos de los ribereños plásticos. Numerosas investigaciones han dado cuenta del avance del conocimiento arqueológico en las lagunas Cristal, La Blanca y del Plata, entre ellas Ceruti, Moreira, Echegoy, Ruggeroni, Cornero y Rangone, del río Cornero y Bruco y Col. Cornero y Coco en el 95 iniciaron excavaciones en la Barranquita, Campo Andino, Arroyo Aguiar, a las que Coco dio continuidad centrando sus investigaciones en la arqueología de los Bajos Saladillos
que incluyen el sistema lagunar Capón-Leyes-Setúbal, desde perspectivas geoarqueológicas, tafonómicas y bioarqueológicas. Sitios emplazados en la cuenca del arroyo Cululú han sido trabajados por castellanos, por Ceruti y actualmente por Galligani y Balducci y Galligani. Ceruti y Cornero recorrieron y registraron los afloramientos de hornos en los bordes de la ruta provincial 38 y los alrededores de la localidad de La Pelada. Las autoras vienen trabajando extensas áreas del interfluvio Salado Paraná que se encuentran entre las localidades de Lanteri al norte, Colonia Silva al sur, de este a oeste, Alejandra, Calchaquí, incluyendo las lagunas El Cristal, La Blanca, Del Plata, El Platero, La Solitaria, Arroyo Callastá, cuencas de los Saladillos y río Calchaquí. Cerámica de la región ha sido presentada en conteos, en descripciones de pastas morfológicas o de diseño por los autores arriba mencionados. A excepción de Serrano, por el momento no se han realizado análisis de una metodología iconográfica, iconológica o comparativa. El perfil cronológico de la región revela un prolongado hábitat humano en el valle interfluvial que alcanza momentos de contacto con los europeos. De las dataciones obtenidas resulta un rango de alrededor de 1500 años dados entre 500 antes del presente y 2900 antes del presente. En este trabajo abordamos el concepto de árbol solo y lo ampliamos a partir del estudio de una muestra de 23 fragmentos provenientes del relevamiento bibliográfico de colecciones públicas y privadas y hallados en el marco de las investigaciones de las autoras. Árbol solo, el sitio. En el año 38 comenzó la construcción de un puente de madera de quebrachos sobre los arroyos Saladillo Dulce y Saladillo Amargo en las proximidades del paraje Las Cañas, que finalizó 2 años más tarde. Durante los trabajos de obra se hallaron fragmentos de alfarería que fueron entregados al Museo de Paraná, Entre Ríos, entonces recibido por Badano, quien regresa al sitio del hallazgo y encuentra entre algunos fragmentos una vasija completa y unas escudillas. Los hallazgos fueron publicados con la descripción del lugar sobre el camino que une la estación de Naré con El Vecchia, hoy ruta provincial 61, más precisamente en la unión de los arroyos Saladillo Dulce y Amargo entre los departamentos de San Justo y Garay de la provincia de Santa Fe. Para entonces, la muestra se constituía de escasos ejemplares, colectados por Badano en el año 40, en una zona acotada y próxima a la intersección de los Saladillos, más aquellos que provenían del hallazgo fortuito realizado de las obras, resultado de las obras de ejecución del puente Las Cañas. 2 años después, Zapata Goyán visita la zona y excava bajo el puente encontrando restos de cerámica que suman un caso más y entierros humanos que fueron alojados en el Museo Etnográfico de Santa Fe. A comienzos de la década del 80, Ceruti recorre los bajos de la cuenca de los Saladillos y encuentra más fragmentos de árbol solo en las prospecciones de las lagunas del Cristal y de la Blanca. Posteriormente revela las colecciones del Museo Etnográfico de Buenos Aires y de allí reconoce más fragmentos asignables a dicha modalidad. En los últimos años, procedente de las excavaciones realizadas por las autoras, en los sitios La Lechuza, Laguna La Blanca y Macablasay y el relevamiento de colecciones se hallaron nuevos registros. Árbol solo, una modalidad cerámica. Serrano observa la colección y designa una modalidad de diseños grabados que encuentra recurrente en el área del Saladillo como árbol solo grabado y publica una fotografía de 2 fragmentos tipo, definiéndolos como fragmentos con una decoración grabada donde el surco continuo se alterna con el punto para formar guardas. El puntado es doble, como si se hubiera hecho con un instrumento de 2 puntas. Serrano lo caracteriza como formas sencillas, generalmente sin asas o asas simples y escasas representaciones zoomorfas, y asocia los grabados del árbol solo a Paraná Pavón, las conchas surcado y Paraná punteado libre. Árbol solo, el diseño. A fin de estudiar el conjunto de fragmentos asociados al concepto de árbol solo, partimos de la propuesta de Serrano. La muestra proviene de imágenes publicadas y fotografiadas y dibujos elaborados por el equipo sobre los tiestos recuperados en las excavaciones y de otros procedentes de colecciones.
Como una unidad de análisis consideramos los fragmentos cuyos dibujos forman una guarda. Con el objetivo de identificar la presencia de patrones realizamos calcos digitales y los representamos en dibujo. Utilizamos la categoría de elementos gráficos como partes no estructurantes de una configuración o totalidad o componentes simples de un todo complejo. Con los dibujos pudimos identificar elementos gráficos, el punto y la línea que producen configuraciones formales, con tramas en mayor o menor medida regulares. De acuerdo a lo anterior, denominamos configuración a todo conjunto organizado que no puede ser alterado en sus elementos sin perder significación, siendo por ello algo más que la suma de sus partes. La configuración es formal al constituirse de formas, el punto y la línea. Desde el punto de vista de la forma, el punto es idealmente pequeñito, idealmente redondo. Desde que se materializa, su tamaño y sus límites se vuelven relativos. El punto real puede formar infinitas figuras. El círculo perfecto es susceptible de adquirir pequeños cuernos, o tender a otras formas geométricas, o finalmente desarrollar formas libres. Puede ser puntiagudo, derivar en un triángulo, o por una exigencia de relativa inmovilidad, transformarse en un cuadrado. Si tiene borde dentado, las puntas pueden ser mayores o menores, o mantener diversas relaciones de tamaños unas con otras. Así el borde es fluctuante y las posibilidades formales del punto son ilimitadas. La línea, derivada de la definición de punto, es su producto, la traza que deja el punto al moverse. Definimos estos dos tipos de elementos siguiendo al autor, ya que pueden distinguirse aun cuando uno constituya al otro. Son las huellas materiales del movimiento que se hace presente bajo el aspecto de 1. Tensión, 2. Dirección. Esta clasificación crea además una base para distinguir elementos de tipo diverso, como por ejemplo el punto y la línea. El punto está constituido exclusivamente por tensión, ya que carece de dirección alguna. La línea combina al contrario tensión y dirección. Estas categorías han sido aplicadas por Maravilla y Torino, 2022, en su propuesta de análisis de cerámica guaraní para describir los rasgos morfológicos de una muestra de fragmentos de una colección del Museo de La Plata provenientes de la isla Martín García. El punto y la línea los representamos en dibujos a fin de definir la variedad de configuraciones presentes y su grado de incidencia. El dibujo, a diferencia del calco, que es la representación exacta del grabado, nos permite acceder con mayor facilidad a la identificación de tramas regulares, entendidas como conjunto de elementos gráficos que presentan relaciones espaciales constantes o patrones. Sistematizamos los elementos gráficos, atendiendo a 5 configuraciones o patrones. La primera, referente al inicio de la guarda desde el borde. La segunda, a las líneas del zigzag. La tercera, a las líneas horizontales. La cuarta, a las líneas oblicuas. Y la quinta y última, al cierre de la guarda. La identificación de líneas horizontales y oblicuas se realiza en función del borde, dado que el 91% de los fragmentos está en el borde. A cada una de estas configuraciones atribuimos el tipo de elemento gráfico, a saber, líneas rectas o en zigzag, líneas punteadas y puntos, estableciendo para cada caso presencia, valor igual a 1, ausencia, valor igual a 0. En pocos casos resultó no observable, a excepción del cierre de la guarda, no observable en la mayor parte de la muestra. No obstante, en la mayoría de los casos pudieron observarse en más del 90% de los fragmentos las configuraciones 1 a 4. En una de las piezas, tipo de serrano, las 5 configuraciones se encuentran presentes. La guarda se compone de 1. Línea en zigzag y línea recta debajo del borde. 2. Línea en zigzag compuesta por puntos. 3. Líneas rectas horizontales. 4. Líneas rectas y de puntos oblicuas. Y 5. Línea recta como cierre de la guarda. Esta observación se aplicó a todos los fragmentos de la muestra y se analizaron las frecuencias de los atributos para cada una de las configuraciones establecidas. Los registros. La Laguna del Cristal, ubicada en el distrito de Calchaquí, en el departamento de Vera, ha sido prospectada en varias oportunidades. Moreira recurrió al sector noroeste, hallando en superficie líticos y 520 tiestos y 121 bordes, de los cuales 8 solamente estaban grabados. Los materiales se alojaron en el Museo de Reconquista. Las autoras revisaron las colecciones sin hallar cerámica de árbol solo. Ceruti trabajó en la margen norte de la laguna, sitio que denominó Laguna del Cristal Tercera, una extensa duna de arcilla de unos 1000 metros de extensión.
El balneario se encuentra aproximadamente en la mitad del sitio, que presenta una barranca con una altura de 2,50 metros, cubierta por un monte espeso con especies de gran porte, enredaderas y sotobosque de caraguatá. Los materiales aparecen en superficie, al pie de la barranca, en la playa, sobre la luneta donde la acción humana eliminó la vegetación y en el espesor de la barranca, en casi toda la extensión del sitio. Ceruti halló líticos, tiestos lisos y decorados, modelados con pintura roja, vertederos, asas, torteros, macizos con decoración incisa, apéndices zoomorfos macizos y fragmentos del tipo árbol solo inciso de serrano. Un registro asociado a hornitos de tierra cocida característicos. Laguna del Plata. Se encuentra en el distrito Calchaquí, departamento Vera, pero sus costas además pertenecen a los distritos Vera y Pintado, desde donde se encuentra el acceso público y San Martín Norte y Alejandra. Ceruti halló registros que describe como materiales superficiales un entierro secundario y carbones aislados. Realizó 3 fechados que ubican a la localidad en un rango cronológico entre 2000 más menos 100 y 325 más menos 80 años antes del presente. Cerámica lisa, incisa, surco rítmico, punteado, inciso de líneas solos o combinados, con agregados modelados, con labios incisos pintada de rojo, con impresión de redes, con agujeros de suspensión. Las asas son escasas. Halló al menos un fragmento del tipo árbol solo grabado de serrano, uno con impronta y uno de pipa, apéndices, mamelones aplanados, ornitomorfos, huecos, siluetas engrosadas, recortados, vertederos, huesos cortados, perforadores en asta de guanzucho, puntas de proyectil, huecas y arpones chaqueños. En guarda del Museo Histórico Parroquial de San Javier se encuentra un fragmento proveniente de la laguna que fue donada por un vecino y fotografiada por las autoridades. Posteriormente, del río y Cornero, durante excavaciones en el sector del balneario hallaron diseños incisos u modelados, pero no del tipo de árbol solo. Laguna La Blanca. Se ubica en el distrito de La Criolla, departamento San Justo. En diferentes épocas y cumpliendo con diversos proyectos, Carlos Ceruti, década del 70-80, Carlos Echegoy, fines de los 90, principio del 2000, y las autoras, 2011, 2013, 2014, 2021, de este trabajo realizaron en la Laguna La Blanca investigaciones arqueológicas consistentes en prospecciones, relevamiento de estructuras, recolección de materiales superficiales, obtención de muestras para 14C y sondeos. Se hallaron centenares de hornos, entierros y restos humanos en superficie, punta de proyectilíticas bifaciales, con péndulo y aletas, un afilador de arenisca, lascas de cuarcita y arenisca, núcleos agotados y bola de boleadoras. Fragmentos cerámicos lisos con antiplástico de tiestos molidos y en menor cantidad decorados. Incisos de línea punteados y de surco rítmico, cepillados con bandas modeladas y pintura roja. Había fragmentos con agujeros de suspensión, escasas asas en cinta y bordes recotados en ondas. Se destaca el hallazgo de un apéndice onitomorfo. Echegoy realiza el hallazgo del fragmento de árbol solo. Un fragmento de árbol solo muy erodado. Las autoras recolectan durante una prospección en 2013. Asimismo, un fechado realizado el mismo año sobre una muestra de carbón vegetal proporcionó una antigüedad de 1060 más menos 90 años antes del presente. Alejandra, Calchaquí. El sitio de La Lechuza, ubicado a unos 14 kilómetros oeste de la localidad de Alejandra, constituye un cementerio que se emplaza en una loma elíptica de origen antrópica que pudo haberse construido sobre una elevación natural. A pesar de más de 100 años de pisoteo constante de ganado, sobresale del terreno circundante por 1 metro. Es un sitio enterrado con un potencial promedio de 60 centímetros. Dado aproximadamente entre los 20 y los 80 centímetros, se han recuperado alrededor de 20.000 fragmentos cerámicos, entre los que se hallaron
7 tiestos con la modalidad árbol solo, procedentes de los 3 niveles de profundidad. Este sitio cuenta con 5 fechados, el nivel 3, que se fechó sobre hueso de cánido con marcas antrópicas, arrojó una antigüedad de 2413 más menos 28 antes del presente, y fechado, el más tardío, se obtuvo sobre una muestra de horno de una antigüedad de 890 más menos 60 años. Los 3 fechados restantes median en 1600 y 1700 antes del presente. Los zapallos. Los fragmentos proceden de la excavación realizada por Francisco de Aparicio en mayo del 36 en la zona del paraje Los Zapallos, en la margen derecha del arroyo Leyes. Los resultados se publicaban en la Sociedad Argentina de Antropología. Ceruti, durante su relevamiento de las colecciones del litoral, identifica un fragmento compatible con el diseño de árbol solo en las cajas de la colección de cerámica de Francisco de Aparicio, depositada en el Museo Etnográfico Juan Ambrosetti. Arroyo Callastá. Sobre las márgenes del arroyo se encuentra el sitio Nancamblaissat, en los distritos de Colonia Dolores y Colonia Silva, departamento San Justo. Se realizaron prospecciones, sondeos y excavaciones entre los años 2009 y 2013. Se hallaron entierros, fauna y cerámica originaria. Entre la cerámica, una vasija globular fragmentada e incompleta, 2 fragmentos de árbol solo, entre muchos fragmentos mayoritariamente lisos, además los materiales de contacto procedentes del Cantón San Martín y la reducción Nuestra Señora de los Dolores. Otras procedencias. Del relevamiento de colecciones se identificaron algunos fragmentos que, aunque sin procedencia exacta, fueron colectados en la zona de Laguna La Solitaria, en guarda del coleccionista Hugo Rotela, localidad San Justo, depositados en el Museo Histórico Municipal Rosa de Piva, y en guarda del coleccionista Ricardo Perone. Los Saladillos, en guarda del Museo Etnográfico de Santa Fe. Añapiré, el fragmento integra la colección Larguía de Crousels. Los Jacintos, paraje ubicado a 12 kilómetros sur de Alejandra. Resultados. Si bien más de 23 fragmentos se han asociado a árbol solo, el universo de estudio de este trabajo se compone de 23 tiestos resultantes de las imágenes relevadas. El sitio más representado es la Lechuza con un n igual a 7. Cabe destacar que es el sitio que presenta la más significativa colección de tiestos. En términos de registros, en la tabla siguiente se describe la muestra. De acuerdo a lo planteado, se cuantificaron los atributos de las configuraciones observadas y se obtuvieron los siguientes resultados. 1. Preponderancia del atributo A para el inicio de la guarda desde el borde, representado por el 78% refiere a la línea en zigzag. 2. Para el tipo de línea en zigzag predomina el atributo A con un 55% línea de puntos, seguido de un 39% de representación de la línea continua. 3. Para las líneas horizontales, representadas por el 83%, se impone la presencia de líneas continuas correspondiente al atributo A. 4. Las líneas oblicuas están mayormente identificadas con el atributo B, aunque en menor medida que en las configuraciones precedentes, siendo el 43% de los casos que representan a la alternancia de líneas punteadas y rectas, luego un 30% corresponde a las líneas continuas y un 22% a líneas punteadas. Y 5. Por último, no es significativo el resultado sobre el cierre de la guarda, está ausente en el 91% de la muestra. Se presentan 2 casos, uno con una línea recta y otro con línea en zigzag. Se puede apreciar la distribución de las frecuencias en el gráfico de la figura 11. La tendencia corresponde al diseño de una de las piezas tipo serrano, donde el inicio de la guarda desde el borde es una línea en zigzag conformada por puntos, con líneas horizontales conformadas por líneas rectas y las oblicuas por la alternancia de líneas punteadas y rectas. En este caso, la guarda finaliza con una línea recta. En algunos tiestos se pudo evaluar medidas como la distancia entre las líneas, que promedian entre los 6 y 8 milímetros, y los ángulos que forman las líneas oblicuas con las horizontales que varían entre 120 grados y 140 grados. En cuanto a las pastas, se identificó en los tiestos relevados en forma directa la presencia de antiplástico y se detectó la presencia de pigmentos rojos en la cara interna de los tiestos provenientes de excavaciones.
Por tanto, se encuentran presentes y dos técnicas decorativas, la incisa y ocasionalmente la pintada. En cuanto a la distribución de los hallazgos, se ha trabajado en QGIS, georreferenciando aquellos textos provenientes de los sitios, obteniendo un mapa de distribución espacial. No obstante, aquellos fragmentos en que no se conoce la procedencia exacta, se sabe que provienen de áreas de influencia a los sitios del mapa. Consideraciones. El criterio compositivo, acordado por una sociedad que emite a través de sus alfareros, se expresa con un código de representación que, a pesar de las diferencias o variaciones intramuestrales, mantiene una identificación conceptual reconocible. Tal es el caso de Árbol Solo, donde vemos que el patrón decorativo expone motivos configurados a partir de trazos incisos, mayormente representado por elementos lineales rectos, continuos y punteados, que combinan entre sí un procedimiento convenido y que componen una guarda. Las unidades o figuras constan de líneas zigzagantes perimetrales, paralelas a los bordes y dibujos, sin sentido y cónico, que se reiteran en torno a la vasija, en el sector central con una banda única. No se representan motivos escalonados ni cruciformes. Los resultados del análisis de Árbol Solo coinciden con una alfarería de uso doméstico. Muestran un predominio de recipientes abiertos de formas medianas, tipo pucos o escudillas, de bordes finos y levemente redondeados. Preliminarmente podemos decir que este concepto se acota a la región de los Saladillos en el contexto de una arqueología de cárcavas y hornos subterráneos, emplazado en ambientes ecotonales y lacustres del Holoceno tardío. Un concepto que no se encuentra entre los registros cerámicos del Bajo y Medio Paraná, como así tampoco en la región central, meseta santiagueña, sierras centrales, Pampa, Chaco, Patagonia, ni en el noroeste argentino. Comprobado a través de un arduo trabajo de rastreo en colecciones de museo y particulares, en publicaciones y catálogos virtuales. En este sentido, tampoco hallamos similitudes conceptuales con los registros de los arroyos Las Conchas y Pavón, como inicialmente mencionara Serrano. Árbol Solo fue un acierto de Serrano al reconocer el diseño como distintivo en tan solo dos fragmentos. Constituye un patrón de diseño nativo característico de las sociedades lacustres que habitaron la llanura interfluvial Salado Paraná, cuenca de los Saladillos amargo y dulce, en algún momento de un periodo estimado por ahora entre los 2400 y los 900 años, e históricamente conocido como el Valle Calchaquí, santafesino, entre los siglos XVI y XVIII.